Es una enfermedad que también deben conocerla. Se denomina síndrome antifosfolipídico o por sus iniciales o epónimos denominados SAF. ¿Qué es el síndrome antifosfolipídico? Es una enfermedad autoinmune. Esto es importante que sepamos. Caracterizados por trombosis venosa o arterial y o morbilidad del embarazo en presencia de anticuerpos antifosfolipídicos persistentes. Eso es lo que ustedes deben tener como una premisa, un concepto básico para que puedan entender. Entonces tiene que haber trombosis venosa o arterial y o morbilidad en el embarazo. Ahorita vamos a ver qué se refiere a morbilidad en el embarazo. En presencia de anticuerpos antifosfolipídicos persistentes. Ya los anticuerpos antifosfolipídicos son tres: el anticoagulante lúpico, la anti-beta 2 glicoproteína y la anticardiolipina. También lo vamos a ver, pero ya bajo ese concepto tenemos que tener en claro esta enfermedad, ¿no? Puede ser una condición primaria, ¿no? El SAP se puede producir como sola enfermedad o también se puede presentar de una forma secundaria, sobre todo junto con el lupus, ¿no? Lo más común es que pueda presentarse con el lupus de una forma secundaria. Entonces, se ha propuesto, el SAF fue propuesto ya en el año 1983 por Graham Hughes, quien él mostró la asociación entre trombosis, ya sea venosa o arterial, aborto, pérdidas en el embarazo, enfermedades cerebrales, ¿no? Como el stroke, y la asociación con el anticoagulante lúpico. Ya se había estudiado esto a un inicio y se tenía que hacer esta asociación para determinar y llegar a la conclusión que el paciente tenía un síndrome antifosfolipídico, ¿no? Entonces, trombosis, ¿no? Y estamos en 1983, aborto, enfermedades cerebrales, anticoagulantes lúpicos. Entonces, ¿cuáles son los anticoagulantes, los cuerpos antifosfolipídicos? Les decía que son tres principales. La anti-beta 2 glicoproteína 1, sea IgG o IgM, el anticuerpo anticardiolipina y el anticoagulante lúpico. Ya son los anticuerpos antifosfolipídicos. No se olviden, estos anticuerpos antifosfolipídicos también lo hemos visto en el SAF, en el LES, en el lupus, como parte de criterios inmunológicos para el diagnóstico, para la clasificación del lupus. Pero más específicamente ahorita vamos hablando del SAF, del síndrome antifosfolipídico. APL, las asociaciones, en inglés, así lo van a encontrar en los libros en inglés, APL, no SAF, no, sino APL. Ya para que conozcan también. No se olviden, anti-beta 2 glicoproteína 1, IgG o IgM, anticardiolipina, anticuerpo anticardiolipina y anticoagulante lúpico. Existen otros anticuerpos antifosfolipídicos que no están incluidos, ¿no? Que no están incluidos. Por ejemplo, anticuerpos dirigidos contra la protrombina, la fosfatidilcerina o fosfatidilinositol, que no se tiene de forma rutinaria debido a la falta de pruebas estandarizadas y la incertidumbre sobre su importancia clínica. O sea que estos no son los únicos anticuerpos dirigidos contra la protrombina, ¿no? Puede haber otros que pueden darnos esta enfermedad, pero en general no está estandarizado sus pruebas en un laboratorio y también existe incertidumbre en la importancia clínica, pero estos sí, no se olviden, estos ya están considerados, estudiados desde mucho más antes. Decíamos que había morbilidad en el embarazo, ¿no? Morbilidad en el embarazo. Entonces, ¿a qué se refiere morbilidad en el embarazo? Y eso lo vamos a ver también más adelante. La pérdida de 3 o más embriones antes de las 10 semanas de gestación
pérdida de 3 o más embriones antes de la semana 10, uno o más muertes fetales inexplicables después de la semana 10, uno o más muertes fetales inexplicables. El nacimiento prematuro de un neonato morfológicamente normal antes de la semana 34 de gestación debido a eclampsia, preeclampsia grave o insuficiencia placentaria. Entonces nosotros decíamos que para definir SAF tenía que haber, ¿qué tenía que haber? Regresamos acá. Tenía que haber trombosis venosa o arterial y o morbilidad del embarazo en presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Trombosis venosa y arterial, que ya saben. Morbilidad en el embarazo, lo estamos viendo, y también los anticuerpos antifosfolipídicos. Entonces, si se dan cuenta, síndrome antifosfolipídico no es muy difícil de entender y comprender. Es fácil darse cuenta. Por eso hay que hacer una buena historia clínica investigando esta morbilidad en el embarazo, que muchas veces lo vamos a obtener con una buena historia clínica y una buena anamnesis. ¿Sí? Porque esto lo va a saber el paciente, ¿no? No, muchas veces nosotros no lo conocemos, esto nos va a decir el paciente. Pero hay que saber preguntar, hay que tener tino para obtener esa información. Entonces, los anticuerpos antifosfolipídicos no son específicos de síndrome antifosfolipídico, del SAF, mejor dicho. Pueden presentarse en individuos sanos, individuos con antecedentes de trombosis o movilidad de embarazo, individuos con otras afecciones autoinmunes, incluido el LES, ¿no? Que es muy común, ¿no? Acá tenemos la prevalencia de anticuerpos antifosfolipídicos en diferentes condiciones clínicas, ¿no? La prevalencia de anticoagulante lúpico, prevalencia de anticuerpos contra la eripina, prevalencia de anti-beta-2-glicoproteína 1 en individuos sanos, cuánto porcentaje se puede presentar en trombosis venosa, en trombosis arterial, en pérdidas en el embarazo y en lupus eritematoso sistémico. Esa es la prevalencia que lo podemos encontrar. Entonces, ¿cómo vamos a definir? La prevalencia general de anticuerpos antifosfolipídicos y SAF en población general no está muy bien determinada y limitada, ¿no? Durkheim y Petri estimaron la incidencia de SAF, que es de 5 casos nuevos por 100.000 individuos por año, y que la prevalencia es de 40 a 50 por 100.000 individuos. La prevalencia de SAF catastrófico, una forma rara y potencialmente mortal, se ha estimado que es menos del 1% de todos los casos de síndrome antifosfolipídico. Entonces, SAF catastrófico es la forma rara y potencialmente mortal de un síndrome antifosfolipídico. Ahorita, más adelante, vamos a ver de qué se trata un SAF catastrófico. También podemos encontrar positividad de anticuerpos antifosfolipídicos en infecciones, fármacos y tumores malignos. Bueno, afecta principalmente a mujeres, casi como la mayoría de enfermedades autoinmunes, en una relación de 5 mujeres por un hombre. 3 a 5, de 1 a 3 a 5 en SAF primario, de 1 a 7 en SAF secundario. Esa es la relación de hombres a mujeres, ¿no? A su vez se manifiesta principalmente en la tercera década de vida, 85% de los pacientes entre 15 y 50 años de edad. Solo el 12% de los afectados son mayores de 50 años, de los cuales la gran mayoría corresponden al sexo masculino. Cuando el SAF se presenta más de 50 años, pues la mayoría de pacientes son varones. Hay SAF en varones, es menos común, pero hay. Del total de pacientes con SAF, aproximadamente el 50% padecen otra enfermedad autoinmune, entre las que se encuentran un lupus, AR y esclerodermia, principalmente. Puede coexistir, puede haber
un síndrome de superposición, lo que nosotros también denominamos un overlap. Los anticuerpos antifosfolipídicos son positivos en 13% de pacientes con accidente cerebrovascular, 8% con infarto agudo del miocardio, 9.5% con trombosis venosa profunda, 6% de pacientes con movilidad en embarazo. El riesgo de desarrollar trombosis en individuos sanos que se descubren que tienen anticuerpos antifosfolipídicos es bajo, menos de 1%. Si no tienen. Cabe mencionar que el 40-50% de los pacientes con LES también tienen SAP. Casi el 50%, miren, que los pacientes con lupus también tienen SAP. O sea, es una condición que se sobrepone al lupus, ¿no? Muchas veces el SAP va de la mano con el lupus. Yo tenía un docente en Lima de reumatología que él decía, para mí el SAP no existe. Él decía que el SAP era parte del lupus, ¿sí? Pero se ha descrito como una entidad. Pues les hago este comentario para que ustedes vean la asociación, el porcentaje de asociación, casi el 50% de los pacientes con lupus también tienen SAP, ¿no? Es muy, muy común encontrar esto. La prevalencia de anticuerpos antifosfolipídicos en pacientes con lupus varía. Y acá tenemos el porcentaje. Anticoagulante lúpico entre 15 a 34%, anticardiolipina 12 a 44%, antibeta 2 glicoproteína 1 10 a 19%. De los pacientes con LES que son positivos para anticuerpos antifosfolípidos, el 20 a 50% desarrollarán trombosis. Es importante ver esta situación, porque una trombosis, cuando ustedes vean una trombosis, o un infarto de miocardio, o una enfermedad cerebrovascular como un stroke, para el reumatólogo lo primero que pensamos es SAP. Hasta cuando ven una preeclampsia, eclampsia, en nuestra mente el reumatólogo es SAP, hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, muchas veces se encuentra trombosis a pacientes. Ustedes lo van a ver cuando sean médicos, van a ver, o en las prácticas que estén realizando, van a ver un paciente con trombosis, viene a la emergencia. ¿Por qué ha hecho trombosis? Muchas veces no se sabe la causa. ¿Qué hacen? Le dan su tratamiento, le dan su anticoagulación, le hacen su profilaxis y lo mandan a domicilio, sin saber, sin estudiar por qué el paciente ha hecho trombosis. Entonces, nosotros como reumatólogos, y ustedes que saben del curso, ya saben de esta enfermedad, cuando tienen un paciente con trombosis, lo que tienen que pensar es en SAP, hasta que se demuestre lo contrario. Así pensaban los reumatólogos. Paciente que hay un paciente con trombosis tiene SAP hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, esto es muy importante, porque vamos a ver en prevención primaria que los pacientes que tienen presencia de anticuerpos antifosfolipídicos son muy propensos a desarrollar esta trombosis. Y si, por ejemplo, nos da en un paciente un IMA o un stroke, muchas veces esto puede ser mortal, pudiendo haberse prevenido, pudiendo haberse hecho un tratamiento profiláctico. Vamos a los criterios de clasificación. En los criterios de clasificación es importante mencionar criterios de laboratorio y criterios clínicos. Los criterios clínicos está la presencia de eventos trombóticos, y entre los criterios clínicos también en la movilidad en el embarazo, que lo hemos visto, ¿no? Entonces, y los criterios de laboratorio, la presencia de los anticuerpos. Pero estos anticuerpos deben repetirse por lo menos 2 veces con un intervalo al menos de 12 semanas. Es decir, si nosotros encontramos un anticuerpo antifosfolipídico, este tiene que repetirse al menos en el lapso de 12 semanas con presencia
de criterios clínicos, el veto trombótico o morbilidad en el embarazo. Y ya sabemos cuál es la definición de morbilidad en el embarazo. Entonces, Sidney se está manejando, o existe un consenso sobre los criterios de clasificación. Ahí son los mismos, ¿no? Los anticuerpos antifosfolipídicos. El síndrome antifosfolipídico se presenta al menos y tiene uno de los criterios clínicos y uno de los criterios de laboratorio, ¿no? Nos tiene que reunir, que estén juntos. O sea, que tiene que reunir criterios clínicos y criterio de laboratorio. Entonces, de los criterios clínicos tenemos la trombosis vascular, ¿no? Uno o más episodios de trombosis de pequeño vaso o de vena o de arteria en cualquier tejido u órgano. Esa es la definición que nos está dando la trombosis vascular. La trombosis debe ser confirmada o objetivizada por criterios clínicos, ¿no? Que sean encontrados por imágenes apropiadas o estudios histopatológicos. Estas trombosis deben ser confirmadas, objetivizadas, ¿no? Por confirmación histopatológica debe haber, ¿no? Debe haber una confirmación histopatológica de estos eventos trombóticos. La morbilidad en el embarazo, ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Y los criterios de laboratorio también lo hemos visto, ¿no? Los anticuerpos antifosfolipídicos. Repetirles siempre que estos deben estar en 2 o más ocasiones de al menos un intervalo de 12 semanas. Entonces, esto se encuentra como los criterios de clasificación de Sidney. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico requiere al menos un criterio clínico, ya hemos visto cuáles son: trombosis, movilidad y la persistencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Por lo menos que haya un intervalo de 2 semanas. Se vuelve a repetir, ¿no? En 12 semanas. El SAFOX tétrico difiere del anticuerpo antifosfolipídico trombótico, especialmente en el caso de abortos espontáneos recurrentes, para los cuales la trombosis no es necesaria y no es característica específica. Entonces, puede ocurrir esto. ¿Por qué se puede ocurrir un SAFOX obstétrico, ¿no? Trombosis intraplacental y el infarto de procesos inflamatorios interfaz materno-placentario. Interferencia con la función de la enzima 5, activación de complemento, inhibición de la diferenciación sitio-tropoblasta, alteración de la función normal circular del endotelio y efectos de la apoptosis placentaria que está involucrada en la pérdida fetal asociada a anticuerpos antifosfolipídicos y en complicaciones del embarazo mediados por placenta. Son unos mecanismos que quieren explicar por qué se va a producir la morbilidad en el embarazo. Entonces, ¿por qué se produce? ¿Cuál es el mecanismo? El síndrome antifosfolipídico, decíamos que es una enfermedad autoinmune en la cual existe presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Estos van a reaccionar contra las proteínas que se unen a los fosfolípidos aniónicos de las membranas celulares. Pues son antifosfolipídicos, porque se van a unir a fosfolípidos aniónicos de las membranas celulares. Esos anticuerpos se van a unir a estos fosfolípidos de las membranas. No se conoce con certeza la etiología exacta, pero la activación del sistema de coagulación es un hecho evidente. Va a haber coagulación en el interior del vaso. No, los anticuerpos antifosfolipídicos de importancia clínica, aquellos cuyo aumento redunda en un proceso inflamatorio, se encuentran asociados a trombosis y enfermedades vasculares. No se conocen con exactitud, ¿no? Aunque probable existe combinación, puede haber una combinación de varios factores que puedan desencadenar estos eventos patogénicos subyacentes.
Se piensa que en el desarrollo de la trombosis desempeña un papel esencial la activación de células endoteliales, monocitos, plaquetas y vías de complemento. La activación de los monocitos y células endoteliales por los anticuerpos antifosfolipídicos producirá un aumento en el factor tisular, el más potente activador de la cascada de coagulación. Se produce una cascada de coagulación, existe activación de células, ¿no? De monocitos, células endoteliales, que son producidos por los anticuerpos antifosfolipídicos, y esto va a producir activación de la cascada de coagulación. La activación de plaquetas favorecerá la síntesis de mediadores protrombóticos como tromboxano, glicoproteínas 2, B, 3A. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Ya nuevamente, la trombosis vascular, ¿no? Eventos tromboembólicos venosos acá, ¿no? Trombosis venosa profunda, profunda, 39%. Embolismo pulmonar, el PEP, 14%. Tromboflebitis superficial, 12%. Trombosis en varios sitios, 11%. Ustedes están viendo que la trombosis venosa profunda es una de las manifestaciones clínicas más importantes y con mayor porcentaje de, de presencia en un 39%, trombosis venosa profunda. También puede haber trombosis arterial, el stroke, ¿no? El stroke un 20%, ¿no? Entre otras manifestaciones de trombosis arterial. Pero el stroke es una de las más importantes, el SB, ¿no? El SB, lo que nosotros decimos un SB, evento cerebrovascular, ¿no? El stroke, con ese nombre conozcan, 20%. Tanto las manifestaciones clínicas son las trombosis vascular, existe trombosis venosa, trombosis arterial. Existen otras manifestaciones que pueden ser, otras manifestaciones que se pueden dar, ¿no? De estos anticuerpos antifosfolipídicos. Están asociadas con una variedad de síntomas, en particular la trombosis venosa profunda, morbilidad del embarazo y el stroke, que son los más frecuentes, ¿no? Que ocurren en el mayor del 20% de los individuos con anticuerpos antifosfolipídicos. Otras manifestaciones varían en frecuencia, ¿no? Y con menos frecuencia en individuos con anticuerpos antifosfolipídicos que son inusuales en menos del 10%. Por ejemplo, con manifestaciones inusuales, microangiopatía trombótica, ¿no? Algunas manifestaciones en la piel, en riñones y en corazón. Lívidos reticulares ocurren más comúnmente en las extremidades superiores, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos algunas manifestaciones que también se pueden dar. Epilepsia, el stroke, demencia vascular, tromboembolismo pulmonar, hipertensión pulmonar, trombosis de la vena portal, síndrome de Buchanan, movilidad del embarazo, que son lívidos reticulares, necrosis, que también se podría dar, gangrena digital. Esto sobre todo por los eventos trombóticos que se van a dar. Ocurren microtrastornos en la microcirculación con eventos trombóticos. Y se pueden manifestar de diferentes maneras. No son manifestaciones clínicas mayores en síndrome antifosfolipídico. Son de acuerdo a los criterios de SAFOR que se han revisado. La trombocitopenia, anemia hemolítica, que se pueden dar. Son manifestaciones antifosfolipídicas de acuerdo a su porcentaje en forma general. Trombosis de venas profundas 31%. Por ejemplo, ¿no? El SAP catastrófico. ¿Qué es el SAP catastrófico? Bueno, se va a presentar en menos de 1% de los pacientes con síndrome antifosfolipídico. Por ende, es una manifestación rara. Clínicamente se presenta como una tormenta trombótica, trombosis excesiva en múltiples sitios, difusión orgánica y falla orgánica, y los pacientes tienen una mortalidad más del 50% sin ese tratamiento. El SAP catastrófico viene a ser una tormenta trombótica, es decir, va a haber presencia de varios trombos, y estos trombos son excesivos
De hacer excesivos se van a producir en múltiples sitios y por ende van a producir disfunción orgánica y fallo orgánico y el paciente sin tratamiento se muere en un 50% de los casos, ¿no? Entonces, SAP catastrófico, su propio nombre nos va diciendo de qué se trata, ¿no? De una catástrofe, si no sabemos reconocerla y darle un tratamiento adecuado. ¿Cuáles son los criterios de clasificación para SAP catastrófico? Uno, participación de 3 o más órganos, sistemas o tejidos, ¿no? Tiene que haber más de 3, la participación de 3 o más órganos. El desarrollo de múltiples manifestaciones simultáneas o en menos de una semana, ¿no? Es rápido, en menos de una semana. Confirmación histopatológica de trombosis microvascular y la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. El diagnóstico es definitivo si se cumple con los 4 criterios. Entonces, ya saben, tenemos que tener estos 4 criterios para dar una definición de SAP catastrófico. Tiene que haber más de 3 órganos comprometidos. Estas manifestaciones tienen que ser simultáneamente o menos de una semana. Y tenemos que tener una confirmación histopatológica de trombosis microvascular y la presencia de anticuerpos antifosfolípicos, y ya sabemos cuáles son. Bueno, anticuerpos, ¿qué vamos a pedir? ¿Qué exámenes vamos a pedir? Los mismos para una SAP clásica, ¿no? Los 3 anticuerpos antifosfolipídicos, anticoagulante lúpico, anticardiolipina, antiglicoproteína 1, ya sea IgG o IgM. Es importante tener en cuenta que no todas las pruebas anticuerpos antifosfolipídicos positivas son clínicamente relevantes, ¿no? La confirmación de anticuerpos antifosfolipídicos persistentes de título medio alto en más de 2 ocasiones con al menos 2 semanas de diferencia es obligatoria para el diagnóstico de SAF. Estamos diciendo que tiene que haber persistencia de estos títulos al menos en 12 semanas, ¿no? Un perfil de triple positividad de anticuerpos antifosfolipídicos, es decir, anticoagulante lúpico, anticardiolipina y antiglicoproteína 1 asociado a eventos tromboembólicos o complicaciones del embarazo, establece de manera más confiable el diagnóstico del SAF. Entonces tenemos triple positividad y aparte ya hay una historia de trombosis venosa profunda, por ejemplo, una morbilidad en el embarazo, nos da una mayor certeza de un diagnóstico de SAF. Por eso no es muy difícil pensar en un síndrome antifosfolipídico. Tenemos que pensar en 3 cosas importantes: eventos tromboembólicos, sean venosos o arteriales, morbilidad en el embarazo, morbilidad en presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Y hay eso, entonces, ¿qué es lo que estamos pensando? Es un SAF, ¿no? Entonces, no es muy difícil esta enfermedad de entenderla. Por eso tenemos que tener una buena historia clínica, identificar previamente morbilidad en el embarazo, saber tener el antecedente de este antecedente tromboembólico, y si el paciente tiene positividad para anticuerpos antifosfolipídicos, pues tenemos mucha más confiabilidad de poder decir que este paciente tiene SAF. No es muy difícil, es una enfermedad que se entiende fácilmente. Entonces nosotros identificamos a este paciente y ¿qué le vamos a dar? Pues tenemos que hacer una tromboprofilaxis primaria indicada para pacientes que tienen anticuerpos antifosfolipídicos y que son asintomáticos. Entonces, se puede hacer un estudio de aplasia, aspirina, para prevención primaria de eventos trombóticos. Vamos a usar, ¿no? Aspirina, van a ver ustedes aspirina. ¿Cómo lo vamos a usar? En situaciones de alto riesgo, hay que, por ejemplo, un paciente que tiene alto riesgo de trombosis, hay que hacer inmovilización prolongada. O sea, por ejemplo, un paciente que se va de viaje, ¿no? 18, 20 horas, y es muy común esto que pase. Un paciente está viajando a Lima, digamos, desde Puno,
el viaje es más de 18 horas, entonces está sentado, no se mueve, ¿no? Y muchas veces se ha reportado que pacientes con estos factores de riesgo llegan a Lima y están haciendo eventos cerebrovasculares, ¿no? Trombosis venosa profunda, TEP, infartos de miocardio, muchas veces son fatales. Entonces, nosotros pudimos haber recomendado esto a un paciente que tenía un factor de riesgo, una tromboprofilaxis farmacológica con heparina de bajo peso molecular. Hay que hacer control estricto de factores de riesgo, sobre todo para los pacientes que tienen anticoagulante lúpico persistente o triple positividad. Entonces, pero tenemos una guía. Decimos que siempre el SAF se puede asociar con el lupus. Entonces, cuando está asociado con lupus, definitivamente presenta un mayor riesgo de trombosis y daño irreversible en los órganos. Las guías actuales recomiendan aspirina más hidroxicloroquina como tromboprofilaxis primaria en este grupo de pacientes. Por ello les puedo preguntar, ¿cuál es la tromboprofilaxis primaria a un paciente con SAP más lupus? ¿Qué le vamos a dar? ¿Qué medicamento le vamos a dar? Pues tenemos que darle aspirina. Ustedes lo van a ver en la guía como bajas dosis de aspirina, de 81 a 100 miligramos de aspirina al día con hidroxicloroquina. Entonces la hidroxicloroquina tiene efectos protectores contra la trombosis debido a la inhibición de las plaquetas. Tiene un efecto, ¿verdad?, protector para la trombosis. Nosotros el paciente con lupus, ya hemos dicho, la hidroxicloroquina es el medicamento que siempre vamos a estar dándole al paciente con lupus. Y les decía en la anterior clase que la hidroxicloroquina que lo han usado para tratar a pacientes con COVID, en un inicio decía, tenían miedo de usarlo, ¿no? Que va a producir alteraciones cardíacas, alteraciones en la piel, lesiones al ojo, ¿no? Pero este medicamento se usa en pacientes con lupus. Ya habíamos hablado de eso cuando hemos resolvido el tema del lupus. Entonces también ustedes van a revisar, pero vamos haciendo una revisión rápida de las recomendaciones EULAR para el manejo del síndrome antifosfolipídico en adultos. EULAR también en el año 2019 hace sus recomendaciones para el lupus. También tiene principios generales, como ustedes ya conocen, ¿no? Como EULAR plantea sus principios generales y sus recomendaciones. Entonces, ¿qué nos dice? Hay que identificar la presencia de factores asociados con un alto riesgo de eventos trombóticos u obstétricos, y es fundamental, es crítico en el manejo del paciente. Un factor de riesgo importante es el perfil riesgo de anticuerpos antifosfolipídicos, que incluye, cuando decimos que un paciente tiene un perfil de alto riesgo para SAF, ¿cuándo decimos? Porque nos dice identificar la presencia de factores asociados con un alto riesgo. Y acá nos dice cuáles son los factores de alto riesgo. Uno, la presencia de anticoagulante lúpico como el subtipo de anticuerpos antifosfolipídicos más relacionados con la trombosis. Pues el anticoagulante lúpico está presente, vamos a tener en cuenta como un perfil de alto riesgo. La presencia doble, cualquier combinación de anticoagulante lúpico, anticardiolipina o antibeta-glicoproteína o triple, los tres subtipos de positividad de anticuerpos o la presencia de títulos de anticuerpos antifosfolipídicos persistentemente altos, como también se muestra la puntuación de anticuerpos antifosfolipídicos en la puntuación del síndrome global antifosfolipídico. Entonces, ¿qué nos dice? Primero, presencia sola de anticoagulante lúpico ya nos da un factor de riesgo importante. Ahora, puede haber presencia doble, que puede haber anticoagulante lúpico, anticardiolipina doble, ¿no? Doble, dos juntos, o triple cuando están los tres. Entonces ya esto nos da, ya sabemos que esto es un factor de riesgo alto para SAP. Anticoagulante lúpico solo, pero ya doble cualquiera de los dos, y triple los tres presentes, ya nos da un perfil de alto riesgo para SAP. Es lo mismo, ¿no? Definiciones de alto riesgo, un perfil de alto riesgo para SAP, perfil de bajo riesgo.
Entonces, ¿cuál es la otra, los otros principios? Se debe seguir las pautas de prevención de enfermedades cardiovasculares de la población en general. También se recomienda la detección y el manejo de factores de riesgo de trombosis venosa, de heparina, dosis profiláctica, preferentemente heparina bajo peso molecular, debe usarse en situaciones de alto riesgo, como en casos cuando vamos a hacer una cirugía, inmovilizaciones prolongadas y o puerperio, ¿no? Podemos usar un paciente con alto riesgo que sabemos que nos puede hacer un evento trombótico, si se va a inmovilizar por mucho tiempo, va a estar en una cirugía o está en un puerperio, podríamos usar las heparinas de bajo peso molecular. Deberíamos usar como profilaxis para estos pacientes, para evitar, ¿no? Muchas veces, como decíamos, ese paciente que viajó, no sé, a veces viajan en avión 18 horas, se van a Europa, no están sentados 18 horas en el avión, tiene factores de alto riesgo para SAP, entonces pacientes debemos darles sus heparinas bajo peso molecular, ¿Mm? Colocarles. Todos los pacientes tratados con antagonistas de la vitamina K deben recibir asesoramiento sobre la adherencia al tratamiento. Entonces, ahí ustedes van a ver el uso de antagonistas de vitamina K en una estrecha vigilancia. ¿Qué más se revisa? ¿Qué más lo que ustedes cuando pasan visita no se lo han hecho en semiología? Bueno, no, de repente no lo han hecho por el tema de la pandemia, pero cuando pasan visita en los servicios de medicina, todas las veces de los pacientes que están recibiendo anticoagulación con warfarina, ¿no? Con estos que son antagonistas de la vitamina K, se va reportando. ¿Cuánto está el INR? Tanto, 3, 2, 1. Entonces, de acuerdo a eso se va monitorizando, de acuerdo al INR. Nosotros tenemos, ahorita vamos a ver cuáles son, en qué valores se debe encontrar el INR. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Entonces, tenemos recomendaciones, por ejemplo, primarias en sujetos con anticuerpos antifosfolipídicos positivos. Entonces, son primarias, es decir, que este paciente tiene anticuerpos antifosfolipídicos, pero todavía no me ha hecho ningún evento, ¿no? Por ejemplo, en los portadores asintomáticos, que no cumplen los criterios de clasificación, ya sea SAF o vascular, o sea, no han hecho un evento, pero tienen positividad para anticuerpos antifosfolipídicos con un perfil de alto riesgo, ¿no? Con otros factores de riesgo. Mira, este paciente todavía no me ha hecho ningún evento, ¿no? No sea vascular, trombótico o una morbilidad del embarazo. Tenemos que usar eh, tratamiento profiláctico con dosis bajas de aspirina, siempre y cuando tenga un perfil de anticuerpos antifosfolipídicos de alto riesgo. Y entonces ya hemos visto más adelante cuál era un factor, un perfil de anticuerpos antifosfolípicos de alto riesgo, ¿no? ¿Qué les vamos a dar? Dosis bajas de aspirina. Esto lo van a ver repetido en todas las LDA. ¿Qué significa? Dosis bajas de aspirina, ¿no? LDA, 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 todo lo van a ver así. Estas son las iniciales en inglés. Así está la recomendación, ¿no? Entonces hay que dar un tratamiento profiláctico con dosis bajas de aspirina de 75 a 100 miligramos. ¿No? Un paciente con anticuerpo antifosfolipídico que no ha hecho ningún evento, sea obstétrico o vascular, pero tiene un perfil de anticuerpos antifosfolipídicos de alto riesgo. Dos, ¿a quiénes más vamos a dar esto? En pacientes con lupus, sin antecedentes de trombosis o complicaciones del embarazo. Podemos dar a pacientes con lupus, ¿no? Incluso que no hayan hecho antecedentes de trombosis, que no hayan tenido complicaciones. Pero, ¿en qué pacientes con lupus? Que tengan un perfil de anticuerpos antifosfolipídicos de riesgo alto, ¿sí? O tiene que tener los que tienen lupus con un perfil de anticuerpos antifosfolipídicos de alto riesgo, se recomienda, dice, ¿no? Un tratamiento profiláctico con bajas dosis de aspirina. Y los pacientes que tienen anticuerpos antifosfolipídicos de bajo riesgo, el tratamiento puede ser considerado, eso hay que
verlo, ¿no? Entonces puede ser considerado, ¿no? Ellos te recomiendan que sí, se recomiendan los que tienen alto riesgo, los que tienen bajo riesgo puede o no. En mujeres embarazadas, en mujeres no embarazadas, en mujeres no embarazadas con antecedentes de SAF obstétrico solamente, con o sin lupus se recomienda el tratamiento profiláctico con bajas dosis de aspirina después de una evaluación adecuada de riesgo-beneficio. En mujeres no embarazadas que hayan tenido ya solamente un SAF obstétrico, ¿no? Se recomienda el tratamiento profiláctico. Mujeres embarazadas que ya han tenido un SAF obstétrico, solo SAF obstétrico, con o sin lupus. ¿Cuándo es una tromboprofilaxis secundaria? En pacientes con SAF definido y una primera trombosis venosa. O sea, pacientes que ya han tenido ya un primer evento, que han tenido, que ya tienen el diagnóstico de un SAF y que ya han tenido una trombosis. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos pacientes? Se recomienda el tratamiento con antagonistas de la vitamina K, ¿no? Van a usar warfarina, por ejemplo, o para mantener anticoagulación, y los rangos de INR tienen que estar entre 2 a 3, ¿no? El paciente está por mucho tiempo anticoagulado. Entonces, para evitar que nuevamente se formen trombos, rivaroxaban no debe usarse en paciente con triple positividad, ¿no? Debido al alto riesgo de eventos recurrentes. El riesgo de eventos recurrentes. No usar, así nos dice la guía, nos recomienda esto. En pacientes con primera trombosis no provocada, la anticoagulación debe continuarse a largo plazo. Entonces, hay que estar con largo tiempo con anticoagulación. ¿Qué más? A ver, ¿qué más importante? En pacientes con SAF definido y trombosis venosa recurrente a pesar del tratamiento, o sea, a pesar estamos en un paciente con SAF ya de trombosis, estamos con un INR, ¿no? A pesar de antagonista de vitamina K con objetivo INR2, hay que darles educación sobre la adherencia al tratamiento de los anticoagulantes, ¿no? Junto con pruebas de INR frecuentes, ¿no? Pueden ser considerados, eh, hay que considerar la medición del INR de manera frecuente. Si se logró un INR objetivo de 2 a 3, se puede considerar la adición de bajas dosis de aspirina o el aumento del INR o el cambio a heparinas de bajo peso molecular. Esto es el caso de pacientes que tienen SAF pero que tienen trombosis recurrente, pese a que están ya en tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Este paciente ya está con anticoagulación, con objetivo de 2 a 3, ¿no? ¿Qué pasa? De repente no hay adherencia, hay que educar al paciente. Hay que educar al paciente. Y si no, si digamos, si el paciente está cumpliendo, entonces se puede aumentar la dosis de, de antagonista de la vitamina K con un INR para lograr un INR de 3 a 4, ¿no? Y se puede aumentar a se da la doble anticoagulación. Podemos cambiar a heparinas bajo peso molecular o adicionales bajo dosis aspirina. Esto en pacientes que tienen trombosis venosa recurrente. Paciente pese al tratamiento me hace otra trombosis. En esos casos. Esta es una trombosis arterial, ¿no? Una trombosis arterial. El tratamiento con antagonista de vitamina K se recomienda sobre el tratamiento de bajas dosis de aspirina. Si el paciente ya no es una trombosis arterial, tenemos que usar primero antagonista de la vitamina K, no usar esto. O sea, se recomienda sobre el tratamiento, solo sobre el tratamiento, para usar antagonista de la vitamina K. Y tenemos que mantener el INR de 2 a 3 o de 3 a 4, considerando el riesgo de sangrado o trombosis. También se puede considerar tratamiento con INR. Podemos usar el INR de 2 a 3 o mantener de 2 a 3, no 3 a 4, y mantenemos de 2 a 3 con dosis bajas de aspirina, ¿no? O mantener un INR de 3 a 4, más alto. Igual, digo,
rivaroxaban no debe usarse en pacientes con triple de, de anticuerpos antifosfolípidos. En pacientes que tienen trombosis recurrente, aumentar la dosis de, de antagonistas de la vitamina K con el objetivo de llegar a un INR de 3 a 4. Hay que adicionar dosis bajas de aspirina o cambiar a heparinas de bajo peso molecular. En el SAF obstétrico, en mujeres con un perfil de alto riesgo, en antecedentes de trombosis o complicaciones del embarazo, como sin lupus, se debe considerar el tratamiento con bajas dosis de aspirina durante el embarazo. O sea, un paciente que tiene SAF obstétrico, pero con un alto riesgo de anticuerpos antifosfolipídicos, incluso sin complicaciones o sin trombosis, ya debemos considerar el uso de bajas dosis de aspirina durante el embarazo. En mujeres con antecedentes de SAF obstétrico solo, sin eventos previos, con una historia, por ejemplo, de más de 3 abortos espontáneos involuntarios la tercera semana, o no, una morbilidad obstétrica que decíamos, puede considerar tratamiento de combinación con baja dosis de aspirina o heparina en dosis profilácticas durante el embarazo. Entonces, un paciente que ya ha tenido antecedentes de SAF, ya debemos considerar el uso de tratamiento de baja dosis de aspirina y heparina. Con una historia de aborto menos de 34 semanas de gestación debido a eclampsia o preeclampsia o características reconocidas de insuficiencia placentaria, el tratamiento con bajas dosis de aspirina o aspirina de bajas dosis y heparina se recomienda considerar en pacientes con perfil de riesgo del individuo. Debemos tener en cuenta ya usar bajas dosis de aspirina y heparina juntos incluso. Siempre tenemos que pensar usar nuevamente acá, ¿no? En combinación o solos de acuerdo al perfil del paciente. En mujeres con criterios de SAF obstétricas con complicaciones recurrentes, ya está haciendo complicaciones recurrentes en el embarazo, a pesar del tratamiento combinado con heparinas de bajo peso molecular y bajas dosis de aspirina, no se puede usar hidroxicloroquina en el primer, o prednisolona en el primer trimestre. No podemos usar estos dos medicamentos. Esto ya en pacientes que a pesar, están viendo que a un paciente con embarazada ya no se les puede dar antagonistas de la vitamina K. Entonces, solo podemos usar combinación de bajas dosis de aspirina y heparina en dosis profilácticas. Pero si a pesar de eso está haciéndome complicaciones recurrentes, entonces debemos considerar el uso de hidroxicloroquina o prednisolona, ¿no? Corticoides. Podemos usar inmunoglobulinas intravenosas, en algunos casos altamente seleccionados. No se puede usar inmunoglobulinas en el embarazo, pero hay que ver el caso muy específico. En mujeres con antecedentes de SAF trombótico, pues se recomienda el tratamiento combinado de baja dosis de aspirinas y heparinas a la dosis terapéutica durante el embarazo. Estos son pacientes que ya han tenido, entonces hay que darle tratamiento combinado de bajas dosis de aspirina y heparina a la dosis recomendada. ¿Qué hacemos con un SAF catastrófico? Como ya decíamos que el SAF catastrófico viene a ser este evento donde van a verse involucrados eventos trombóticos, digamos, en más de 3 órganos en un lapso menor de una semana, que estos pacientes pueden, sin tratamiento, tener una mortalidad más alrededor del 50% de los pacientes. ¿Qué hacemos en este paciente? Los factores precipitantes más comunes son la interrupción de la anticoagulación en pacientes con diagnóstico previo, infecciones y procedimientos quirúrgicos. Si un paciente tiene ya un SAF catastrófico, entonces nos recomienda interrumpir, ¿no?, la anticoagulación. Se recomienda el diagnóstico precoz y el tratamiento de las infecciones y la minimización de la interrupción de la anticoagulación de baja intensidad, especialmente de manera perioperatoria. Si vamos a
¿qué se llama? Hay que minimizar la introducción de la anticoagulación en pacientes con alto riesgo. Sobre las bases de, sobre la base de las guías de práctica clínica recientemente publicadas para el manejo de síndrome antifosfolipídico catastrófico, se recomienda la terapia de combinación de glucocorticoides, heparina y plasma o inmunoglobulinas intravenosas, como sobre agentes individuales como tratamiento de primera línea en pacientes con SAP catastrófico. El SAP catastrófico es una de las condiciones que pueden llegar a ser mortales. Es rara, ¿no? Dice que se presenta en menos del 1% de los casos en pacientes que tienen SAP. En resumen, de forma rápida, esto es lo que se refiere a SAP. Voy a, voy a llamar lista, a ver. Entonces, vamos a ver quién sabe.